¿Alguna vez hemos escuchado de alguna familia que parece haber adquirido su riqueza de manera misteriosa o inusual? Estos relatos a menudo son transmitidos de generación en generación por los habitantes del lugar y se convierten en parte del folclore de la localidad. El día de hoy te voy a contar una historia que ha perdurado a lo largo de los años. Escúchala hasta el final porque está muy interesante. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. Hace muchos años, en un pequeño pueblo mexicano, vivía la familia Rodríguez, una familia de pocos recursos. Eran conocidos por su devoción a la celebración del Día de Muertos y a la Santa Muerte. La historia de esta familia se remonta a Don Salvador. Corría el año de 1972. En aquel entonces, Don Salvador no era más que un hombre que vivía al día junto con su esposa. Él se encargaba de atender a los animales de corral y realizaba diversas tareas en una finca, mientras que su esposa trabajaba en la cocina, siendo la ayudante de la cocinera de la familia dueña del sitio. Cuenta la gente que lo conocía, que Salvador siempre decía que quería tener más suerte, más dinero, que estaba cansado de vivir en la pobreza y comer solamente las sobras que le daba su patrón. Una tarde, Salvador estaba trabajando en el terreno, cuando el caporal le dijo que fuera a hacer unos arreglos cerca de la barda que colindaba con el terreno de atrás. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. Él asintió con la cabeza y se puso en marcha para realizar el trabajo ordenado. Esta actividad no le tomaría mucho tiempo, sin embargo, él llegó a su casa cerca de las 9 de la noche. Su humilde hogar estaba construido dentro del mismo terreno de la finca, ya que además de sus tareas en el corral, también se le encomendaba el cuidado de las tierras del patrón, y como parte de la paga, tenía el derecho de vivir ahí sin pagar renta. Este misterioso retraso despertó la curiosidad y preocupación de su esposa, quien lo esperaba con el corazón en la mano. Cuando finalmente Salvador arribó, su rostro estaba pálido y sus ojos reflejaban una profunda inquietud. Había experimentado algo que cambiaría el rumbo de sus vidas. Salvador le contó a su esposa sobre un encuentro que tuvo con un misterioso hombre cuando estaba regresando a su casa. Este le había pedido su ayuda y prometió darle una generosa recompensa a cambio de acompañarlo a un sitio. Sin saber quién era el extraño, Salvador decidió seguirlo, cruzando la barda que dividía el terreno de su patrón con el terreno de atrás, el cual en ese momento no tenía dueño, ya que se encontraba en litigio porque el propietario falleció sin dejar testamento que determinara cuál de sus hijos sería el afortunado. Dijo que siguió a este hombre desconocido hasta llegar a un pozo en medio de la propiedad en disputa. Cuando Salvador preguntó que para qué lo necesitaba, aquel tipo le dijo que se asomara al pozo. La oscuridad de este parecía interminable y un escalofrío lo invadió mientras miraba hacia abajo. Y más, porque escuchó susurros que emanaban desde las profundidades de ese pozo oscuro. Aterrado se retiró del borde. Entonces el hombre le prometió riqueza y fortuna si se comprometía a regresar al pozo cada 3 meses, y que para el Día de Muertos debía de venir nuevamente pero acompañado de alguien más. Salvador, temeroso pero tentado por la promesa de riqueza, le dijo que lo pensaría. El sujeto comentó que si su respuesta era positiva, encendiera una vela y la pusiera en la ventana de su casa, que esa era una señal
de que el trato era aceptado. Terminadas esas palabras, Salvador se dispuso a regresar por el mismo camino por el que había llegado. Cuando se volteó de repente para preguntarle cómo sabía dónde vivía, se dio cuenta de que el hombre ya no estaba. Parecía que la tierra se lo había tragado. Este se echó a correr y trató de llegar lo más rápido posible a su casa. La mujer, al recibirlo, lo vio bañado en sudor. Después de pasarle una toalla para que se secara el rostro, le dijo que ya eran las 9 de la noche y que se sentara a cenar. Salvador le contestó que, según él, apenas estaba anocheciendo. Cenaron y se acostaron a descansar. Estuvo pensando muy bien el día siguiente acerca de la propuesta de este sujeto. Pensaba que podría tener dinero y que tal vez visitar el pozo cada cierto tiempo no era demasiado trabajoso para hacer. Por la noche no le dijo nada a su esposa, solo prendió una vela y la dejó junto a la ventana en señal de que aceptaba el trato. Al día siguiente, cuando se levantó, vio que la vela estaba consumida en su totalidad. Sintió un nudo en el estómago, pero estaba contento con el trato que había aceptado. Al mes de aquel encuentro con el hombre misterioso, de la nada, Salvador y su esposa tomaron la decisión de renunciar a sus empleos y mudarse al terreno de atrás de la finca de su patrón. De manera asombrosa, como si fuera un acto de magia, Salvador logró obtener la propiedad de manera legal. Además, recibió una suma considerable de dinero para acondicionar la propiedad y comprar animales de corral. Poco a poco, su estabilidad financiera se fortaleció y adquirió varias cabezas de ganado para criar y vender la carne. Desde que se mudaron a ese terreno, la familia Rodríguez organizaba cada año para Día de Muertos una celebración majestuosa. Hacían un altar muy grande lleno de comida, flores, dulces, y que invitaba a muchas personas para que fueran a la celebración, que hasta mariachi contrataban para que esa noche de los santos difuntos fuera especial. Además que ponían un altar para la Santa Muerte, la vestían con finas prendas y adornaban la mesa con veladoras, comida y una caja especial de madera. La dejaban abierta para que los asistentes que desearan escribieran en un papel su petición, para que la patrona de los fieles difuntos le hiciera el favor. La fiesta se organizaba en el interior del terreno. Hacían un largo camino con flores de cempasúchil que conducían hasta aquel pozo tenebroso, porque justamente era donde tanto los altares como las mesas estaban acomodadas. Aunque la festividad parecía alegre y próspera, había un cierto aire de misterio y de temor que rodeaba a la familia Rodríguez. Las historias sobre el trato que Salvador había hecho con aquel hombre misterioso se hablaban en el pueblo, porque él, como era un hombre muy comunicativo, nunca se guardó para sí mismo aquel encuentro con el ser espectral. Algunos asistentes tenían miedo al asistir al convivio, pero se aguantaban debido al nivel de opulencia que había. Y a pesar de que incluso muchos decían que veían sombras o escuchaban ruiditos extraños en los alrededores durante la noche del Día de Muertos, era mucho más fuerte el interés para ver qué sacaban de provecho. Los años pasaron y la celebración del Día de Muertos en la finca de los Rodríguez se convirtió en una tradición del pueblo. Los asistentes llegaban cada año con entusiasmo, emocionados por las delicias culinarias, la música y las bellezas a admirar en la festividad. Sin embargo, en una de esas ocasiones, uno de los asistentes, un hombre del pueblo, se extravió en medio de la fiesta. Las autoridades locales emprendieron la búsqueda, pero la noche pasó sin que se obtuvieran noticias favorables. En los siguientes días,
los hombres del pueblo se unieron a la búsqueda, pero sus esfuerzos resultaron en vano, ya que el hombre había desaparecido sin dejar rastro. Un año después, el mes de octubre llegó, obviamente, y con él los preparativos para el Día de Muertos en la finca de don Salvador. Los asistentes llegaron con ansias, pero esta vez una sombra de temor se cernía sobre la fiesta, como si tuvieran una corazonada colectiva. Y no estaban errados, ya que al finalizar la festividad, una joven de 18 años se extravió en la multitud. La búsqueda se inició inmediatamente y durante días los habitantes del pueblo se unieron para tratar de encontrarla. Pero una vez más, el resultado fue desolador. La joven había desaparecido sin dejar rastro. Los rumores y las sospechas comenzaron a extenderse en el pueblo. Murmuraban que la finca de los Rodríguez estaba maldita, que algo oscuro se ocultaba detrás de su repentina prosperidad y de las misteriosas desapariciones durante la celebración del Día de Muertos. A pesar de los horrores que habían ocurrido, la familia Rodríguez continuaba con su tradición de celebrar aquel día de una manera fastuosa y extravagante, atrayendo a los habitantes del pueblo con la promesa de abundancia y entretenimiento. La próxima celebración del Día de Muertos se acercaba y la inquietud en el pueblo era palpable, y más porque algunas personas que trabajaban en la finca de los Rodríguez se enfermaban de gravedad o fallecían sin motivo aparente, sumado a las desapariciones de los invitados en la propia finca en el justo momento de la celebración del Día de Muertos. La tensión crecía mientras se acercaba el día de la festividad. Los rumores y las historias sobre la finca se extendían como un reguero de pólvora, y el pueblo estaba lleno de miedo y expectación. Muchos de los habitantes pensaban que ya no iban a regresar a ese sitio maldito, que tal vez las desapariciones y muertes eran porque don Salvador estaba ofreciendo a las personas para que ya sabes quién, el señor Rojo, o con quien haya hecho el pacto, no se lo lleve a él. Finalmente llegó la noche tan esperada, y los Rodríguez se habían preparado para recibir a los invitados en su finca. Pero para sorpresa de la familia, ningún invitado apareció. La gran mansión parecía estar en silencio, y las luces que iluminaban el camino de las flores de cempasúchil hacia el altar brillaban en vano. Incluso ni los músicos llegaron para ambientar la noche. Mientras ésta avanzaba, la soledad de la finca se hacía más abrumadora. Sin embargo, algo inusual comenzó a suceder. A medida que el reloj marcaba la medianoche, se empezaron a formar unas sombras extrañas alrededor del pozo y se empezaron a escuchar unas voces susurrantes. A lo lejos, entre la oscuridad y la maleza, emergió la figura de un hombre con sombrero. Lo único que se distinguía con claridad en medio de toda esa oscuridad eran sus ojos, que brillaban como si de un gato se tratara. La familia se quedó petrificada al ver la presencia de este misterioso hombre. Sus ojos, iluminados por una luz muy extraña, observaba a la familia con una intensidad que envolvía el ambiente en un silencio escalofriante. Don Salvador rápido le dijo a su esposa que se llevara a los niños y que se encerraran todos juntos en una habitación. Él se armó de valor y se fue acercando hacia aquel sujeto. Su figura enigmática y amenazante se mantuvo inmóvil, como si estuviera esperando algo. Cuando finalmente estuvo a pocos metros de este hombre misterioso, aquel emitió un suspiro profundo y siniestro. Sus ojos, que antes brillaban de una manera, ahora empezaron a parpadear y a cambiar de color a un rojo intenso.
Un escalofrío cubrió a don Salvador. Entonces el hombre le dijo que no había cumplido con la parte de su trato, que ahora no había nadie alrededor del pozo. Don Salvador dijo que no había nadie porque nadie había llegado, pero que le diera una oportunidad más. Este solamente le dijo que el pacto estaba roto y que vendría a cobrarse con lo que le correspondía. Don Salvador sintió un terror indescriptible mientras las palabras del hombre resonaban en su mente, así que salió corriendo y entró directamente a su casa. Cerró las puertas. Sabía que había cruzado una línea oscura y que el precio de su pacto sería mucho más alto de lo que jamás imaginó. Al poco tiempo de esto, su esposa enfermó y casi a las 3 semanas falleció. Don Salvador estaba muy triste y desconsolado. Se habían llevado a su compañera y eso lo afligía mucho. Sin embargo, su corazón se llenó un poco de alegría porque pensó que eso sería todo y que él continuaría con su vida. Pero no podía estar más equivocado. A las 2 semanas de que su esposa falleció, él enfermó y estuvo postrado en su cama durante muchos meses. Casi no comía y no se podía valer por sí mismo. Y hasta parecía que era a propósito, porque la servidumbre no se explicaba cómo seguía con vida, a pesar de que casi no probaba bocado. Por fin, al año siguiente, la vida de don Salvador llegó a su fin. Sus hijos quedaron huérfanos muy jóvenes, por lo que una de sus tías, hermana de la mamá, se fue a vivir a la finca para crecerlos. La celebración del Día de Muertos se dejó de hacer hasta que los hijos crecieron y se volvieron unos hombres. Ellos trabajaban la tierra y crecieron el negocio familiar. Incluso parecía que la riqueza de aquellos iba en aumento. Y acá viene lo curioso. Hace unos años, los descendientes de don Salvador decidieron continuar con la tradición del Día de Muertos. Comenzaron a celebrar la festividad con majestuosas fiestas, altares magníficos y opulentos que atraían a los invitados. El camino hacia estos altares estaba adornado con una alfombra de flores de cempasúchil, creando una senda colorida y atractiva. Al llegar al altar, los invitados se encontraban con algo que helaba la sangre. En medio de la opulencia y el esplendor, un pozo tenebroso se erguía como una sombría presencia. Aunque la decoración a su alrededor era hermosa, el pozo añadía una nota siniestra a la celebración. ¿Tú crees que los descendientes de don Salvador reanudaron el pacto que hizo con aquella entidad? No te preocupes, yo te confirmo. Sí, sí lo hicieron. ¿Y sabes cómo lo sé? Mi nombre es Margarita Rodríguez y esta es nuestra historia. Gracias a la suscriptora por la confianza. Si te fue interesante este relato, te invito a suscribirte para que no te pierdas las historias que tengo preparadas para ti. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?